Bueno, pues hace poco vi un vídeo muy por encima y es bastante interesante lo que dice el youtuber, y el ejemplo que toma es paradigmático de lo que ocurre en YouTube al respecto de cómo se ve la izquierda entre los jóvenes e incluso, digamos, entre los pobres obreros jóvenes que creen que son de izquierda, ¿vale? Em, y bueno, como vi que puedo aportar algo más, no discutirle a él nada, sino aportarle un poco más de, bueno, saber o apreciación propia de lo que está ocurriendo. Pero es una apreciación propia basada en mis conocimientos de neurofisiología, entonces, pues puedes llamarse saber, ¿vale? Conocimiento. Bueno, pues vamos a por el vídeo. Vamos a verlo y lo voy comentando. Entrevista a dos mujeres votantes de Vox. El feminismo no nos representa. Bueno, vamos a reaccionar a este vídeo que me han pasado de Rescue entrevistando a estas dos muchachas que además son trabajadoras. Vamos a desgranarlo y a verlo en profundidad. Dentro vídeo. Él es Adrián Rescue, creo que todos y todas la conocéis en este canal. He reaccionado alguna vez a algunas de sus entrevistas y vamos a ver esta en cuestión. Nombres, Elena, Eli. edad y a qué os dedicáis. Tengo 21 años y actualmente desempleada. Desempleada, vale. Yo tengo 30 y trabajo en una fábrica de fruta cuando es campaña. ¿Y bien? Vale, tenemos una parada y una trabajadora en el sector frutícola. Bien, pero no hay estabilidad. ¿Sois de Madrid? Sí, Soy de Madrid, pero vivo en Badajoz. ¿Y tú? yo sí, de Madrid. Vale, vale, os propongo una especie de juego, ¿vale? Os voy a enseñar a un político de la actualidad y vosotras, primero empiezo contigo, tengo más al lado, y vosotras sin ningún tipo de filtro, por favor, yo no manipulo, yo no corto, yo no, nada. Vosotras lo soltáis. Oye, yo opino que ¿vale? Vale. Empiezo contigo. Bueno, a ver, yo no manipulo, yo no paro. Vamos a ver. Hay que decirlo con mucho cuidado y mucha precaución. Hacer preguntas, que el entrevistador haga ciertas preguntas o que lleve la discusión a ciertos temas, vuelvo a repetir, como siempre he dicho, ya es una manipulación. El entrevistador sí va a dirigirse a una serie reduccionista, simplista y paupérrima de el análisis de una situación política o económica, con este tipo de show, porque es un show, pues está manipulando, porque luego va a dar a entender que, que X persona tiene, pues no sé, ciertas perspectivas de la política actual, pues porque le cae mal a un sujeto o porque, no sé, cualquier historia que se pueda inventar después. El caso es hacer las preguntas adecuadas. La manipulación no empieza con las respuestas a las preguntas, ya empieza con las preguntas del entrevistador. Y por eso, la manipulación es de los medios de desinformación masivos. Porque son ellos los que ponen el foco de la cámara, los que ponen el micro donde quieren ponerlo. El entrevistador ya puede estar manipulando haciendo las preguntas. Y si veis la pregunta es, os voy a poner ciertos políticos y vais a hablar de estos políticos. Bueno, los políticos son personas y si alguien cree que hablando de una persona, que aunque sea presidente de un partido o presidente de un gobierno, pues ya está describiendo la política total de un sistema o la política de un partido entero, bueno, pues eso ya es un error. Si estamos en un sistema en el que una persona puede determinar y con ella se puede describir todo un país, pues no es que apaga y vámonos, es que tienen todo el campo minado, esa gente que entrevista y esa gente que desinforma. Digo, nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un sinvergüenza. ¿Por qué? Pues bueno, teniendo en cuenta de que todo sube, menos los sueldos, bueno, suben, pero no a una cantidad proporcionada a como está la vida actualmente. No es- A ver, es cierto eso. ¿Van a hablar de los motivos por los que pasa eso? Ya os digo yo que no van a hablar de los motivos de nada. ¿Tiene responsabilidad Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez tiene responsabilidad y el PSOE entero tiene responsabilidad, por supuesto. ¿Está haciendo algo para evitar eso? Casi nada, efectivamente. Pero van a hablar más al fondo, más en el fondo, sobre los motivos por los que pasa eso. Porque los motivos por los que pasa eso, si hablamos de ello, pues sacamos a relucir cómo funciona el capitalismo. Y eso, que es lo que yo he hecho en 11 vídeos ya los pondré en la descripción en este YouTube, eso es precisamente lo que el entrevistador no quiere. Quiere que la gente hable de una persona para enfocar todo el mal
de un sistema o de su vida o de la vida de toda persona en una sola persona. Eso así es como funciona el fascismo. O sea, un entrevistador que cree o que hace o que intenta hacer creer que la persona de Pedro Sánchez es motivo, causa, consecuencia y descripción de todo un país, es que está muy acostumbrado a que una persona rija, dicte todo en un país. Es decir, es una persona o acostumbrado que le han acostumbrado demasiado a que España funciona mediante fascismos. Cuando gobierna alguien, cuando alguien tiene mayoría, pues hay fascismos. Eso es lo que cree él, o lo que quiere hacer creer, o lo que quisiera que pasara, o lo que quisiera que nosotros creyéramos. Y España se vota, es una democracia bastante joven, y bueno, la transición fue hecha como fue. Si veis cómo funciona la democracia española, pues funciona como va, ya lo sabemos todos. Podemos hablar de ello en otra ocasión, pero no creo que ni haga falta, porque ya con lo que estoy diciendo ya entendéis lo que quiero decir. Pero eso no implica que España sea un fascismo dirigido por ese señor. En todo caso, pueden haber pues poderes que se acerquen a un fascismo en el sentido de que da igual lo que haga un gobierno, que al final va a tener que pasar por el aro por miles y miles y miles de asuntos si es que ese gobierno pues no se pone a la defensiva y resiste y cambia las cosas de verdad. ¿Y quiénes son esos poderes? Pues el poder económico. Ese sí que es un fascismo. El poder económico en cada país es un fascismo en su propio país, y en muchos países el poder económico de ese país es un fascismo para otros países, cuando ese mismo país interfiere en la política, en la guerra y en la economía de otros países. Ahí sí que yo le podría dar crédito a que hay un fascismo muy políticamente correcto, tan políticamente correcto que nadie cree que hay un fascismo, que nadie cree que exista. Pero sí que puede darle razón en eso, pero eso precisamente no es lo que el entrevistador va a querer que nosotros creamos. El entrevistador va a querer que nosotros creamos que el fascismo proviene de un sujeto, y solo uno, además. Pero bueno, sigamos. Muy bien, muy bien. Me gusta, eso tiene toda la razón del mundo. Ahora hay que ver las consecuencias de por qué suben. Yo me temo que esta chica va a echarle la culpa a Pedro Sánchez, al gobierno, que en parte es verdad, en parte tiene culpa porque no ha sido capaz de regular ni de limitar en ningún momento esa opulencia que ejercen pues los supermercados o los propietarios de estos productos que se han desorbitado sus precios. Me parece fatal. O sea, que me parece un sinvergüenza. Que, a ver, ayúdame, si es que no... Es que es un sinvergüenza, un mentiroso y un trolero, que se llena la boca diciendo que supuestamente mira por el trabajador, y por el que menos mira precisamente por el trabajador. No puede ser que el nivel de vida esté tan sumamente alto cuando los sueldos son tan sumamente bajos. Es inviable. Tú que tienes 30 años... Bueno, voy a parar aquí un momento más. Perdonad si estoy interrumpiendo demasiado, no sé. Pero quería añadir aquí que bueno, eso precisamente lo que está haciendo, lo que dice esa chica, de que los salarios aumentan y el gobierno, y en este caso Pedro Sánchez, bueno, yo llamo gobierno porque es todo un gobierno el que está dirigiendo el país, y en condiciones parlamentarias, no está favoreciendo la vida de la gente, ¿no? No está mejorando el salario mínimo o el salario interprofesional, etcétera, a niveles del crecimiento del coste de la vida. Vale, eso es así. Pero es que esto es lo que hace la derecha. Es decir, ¿quién está en el gobierno por mayoría? Vale que esté apoyado por opciones de izquierda, pero el que está dirigiendo el país, y la izquierda está ahí como con mala gana, y sobre todo ahora, pero ya desde siempre estuvo con mala gana. Y está con mala gana porque realmente no está asociado a un partido de izquierda. El PSOE no es izquierda. Y claro, las discusiones se hacen absolutamente inviables, y las conversaciones se hacen absolutamente imposibles si el interlocutor, o el espectador en este caso, cree, porque es una creencia, y como toda creencia, o el 99,999% de las creencias son falsas, de que el PSOE es izquierda. Y si cree que el PSOE es izquierda, entonces tiene sus discusiones, sus conversaciones o sus criterios tienen una base tan absolutamente errónea que no se puede construir una conversación con ellos.
Entonces, para empezar, el PSOE no hace políticas de izquierda, hace matices de izquierda para tratar de que el que cree que es de izquierda no se ponga las manos a la cabeza diciendo, ostras, pero este partido no es de izquierda, ¿no? Entonces intenta jugar con las cabezas de la gente que les votan para evitar que dejen de votarles en un momento dado en el que vean de verdad que es derecha. Entonces hay que otorgarles algo a esos votantes, ¿no? Otorgarles una imagen de izquierda y otorgarles ciertas pequeñas prebendas a ciertos sectores para hacer creer que eso se hace porque hay una base de izquierda en el PSOE. Y es mentira. Es falso. Y de hecho, bueno, desde cierto punto de vista, en mi opinión, el PSOE haciendo eso es más mezquino que el PP. Incluso, yo diría que es más mezquino que Vox. Porque aunque Vox se engañe, pretendiendo, a veces pretende hacerse pasar por un partido formal e incluso que está pues preocupado por la gente obrera, porque es así, hay obreros que votan a Vox por esa razón también. Bueno, pues la mentira y el engaño es tan brutal en Vox que para mí es casi un juego, se está burlando de la gente directamente, no está engañando como el PSOE. El PSOE lleva engañando a la población y a sus votantes pues desde hace, ¿qué? 50 años. 50 años. O sea, desde que entró en la OTAN, y no por ese mismo hecho, pero ese mismo hecho sí también implica lo mismo, pero desde los momentos esos de los 80 en los que España entró en la OTAN, el PSOE ya estaba declarando que de izquierda, la izquierda del PSOE, la izquierda que estaba dentro del PSOE, la había derrocado completamente. Que quienes estaban dirigiendo el PSOE no eran de izquierda para nada. Que en todo caso, pues eso, tomaba medidas sociales, que sí, son medidas sociales, para, por intentar el matrimonio gay, por el aborto, temas sociales que si lo piensas bien, son derechos humanos. Esas medidas de izquierda del PSOE no eran de izquierda, eran simples, meros derechos humanos básicos. Lo que pasa es que lo que ocurre es que la gente no cree que el derecho al aborto sea un derecho humano universal básico, y lo es. Tiene que haber una legislación, tiene que haber condicionantes de todo, efectivamente, pero hay muchos casos de aborto que tienen que ser derechos humanos, no tiene que ser una cosa de izquierdas o de derechas. Entonces, si tú abogas por eso, y abogando por eso te disfrazas de izquierda, ¿qué tenemos? Pues el Reino de España. ¿Qué vamos a tener? Una pocilga. Desde las bases. Desde 1978 se ha construido una pocilga que al menos pues no te disparan en un... no te fusilan. Pues sí, vale. O sea, que decir, es importante, sí, pero hay que decirlo todo. No te fusilan, no te persiguen, no tienes que extraditarte, no tienes que emigrar. Pero bueno, hasta cierto punto, emigrar ya vuelves a tener que emigrar. Y persecución ideológica. Bueno, esperemos un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque no se ha limpiado esto. Y no lo confundáis con otro tipo de limpiezas. Pero hay que limpiar judicialmente y socialmente ciertas cosas para evitar que la probabilidad de que vuelvan a aparecer sea muy alta. ¿Creéis que en Alemania no puede venir un nazismo de nuevo? O sea, no. Puede venir un nazismo de nuevo. Pero no perfectamente. Quiero decir, puede venir, pero la probabilidad de que venga es mucho menor que la probabilidad de que venga de nuevo el fascismo franquista de siempre en España. ¿Por qué? Porque aquí no se limpió en su momento. No hubo nadie que pisara prisión, ni española, ni en La Haya, ninguna prisión, ni siquiera de visita, por ser fascista europeo en España. ¿Creéis que eso es normal? ¿Y creéis que eso va a hacer algún bien para siempre en España, no? Lo que a eso llevó es a una situación en la que los fascistas se infiltraron en la democracia, crearon la democracia y crearon partidos mayoritarios de la democracia. Y están así, a sus anchas. Y de hecho, mucha gente, y eso es normal que pase, hay gente que tiene tanto pavor, bueno, yo tengo pavor, pero no ejerzo esto que voy a decir. Hay gente que vota cualquier otra cosa. Y aunque sepa que no es de izquierdas, vota al PSOE. Porque considera que es mejor evitar que estos vuelvan a aparecer en el poder.
Estos, digo, los que no fueron a la cárcel en su día. No serán los mismos, pero son los hijos, son los nietos, son los hijos de los amigos de. O sea, está todo ahí, es la misma bazofia de siempre. Ahora, claro, ¿qué problema hay? ¿Cuál es la bazofia de España? ¿Por qué hay una bazofia en España, en el Reino de España? Pues porque va a haber un porcentaje elevado de gente que va a votar por miedo. No va a votar su partido o por conciencia ideológica. Va a votar por miedo para evitar que alguien entre. Y así estamos. Bueno, sigamos. ¿Has notado, llevamos 7 años con Pedro Sánchez, ¿qué has notado a modo de evolución económicamente? Tú, que eres más trabajadora, no puedes... Bueno, vamos a ver. Es que no me dejan seguir, porque claro, esa pregunta ya es capciosa, se llama, ¿no? Bueno, quiero decir que está ya tergiversando la realidad. ¿Qué he notado en no sé cuántos años de Pedro Sánchez? Habiendo dicho eso del PSOE, y en consecuencia de Pedro Sánchez también, son unos estafadores ideológicos y están engañando a sus propios votantes desde hace 50 años. Lo estoy diciendo, ¿eh? Pero al margen de eso, voy a decir lo que ha pasado estos años, porque a este chico habrá que decirle lo que ha pasado estos años, porque no se acordará. Hubo una pandemia de un nivel que no se vio desde la gripe española. Que no fue tan fuerte como la gripe española. Que si la gripe española fuera pandémica a nivel mundial como ahora, con las mismas baterías de vacunas y con los mismos avances tecnológicos, pues hubiera matado a mucha más gente. Pero bueno, fue una pandemia mundial. Estuvimos en una situación en la que la humanidad no estuvo casi nunca, o nunca, digamos, encerrada en todo el mundo. No fue un cierre total, pero eso repercutió económicamente, como supongo que ese tío que si es de capitalista, pues supongo que sabe, ¿no? Bueno, pues hubo una pandemia de ese estilo. Después de esa pandemia, justo cuando estaba finalizando, formalmente y oficialmente, vino una invasión a Ucrania desde Rusia que nunca se produjo a esos niveles. Y con ello, un peligro inminente de una activación bélica en Europa como no se vio desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no es que paralizara nada ni tal, pero tenemos que hablar de que hubo un volcán, ¿vale? En erupción en Las Palmas. Hubo una dana. ¿Qué hubo más? Hubo más cosas, sí, yo creo, pero no te llega. Por cierto, que aunque haya pasado hace mucho, el arrastre de los problemas económicos del 2008 en el mundo llegaron a España en el 2010, 2009, por ahí, fuertemente, ¿no? Y aún estamos en recuperación. Bueno, ya no se puede recuperar. Esa situación económica fue un horror que estamos tratando de sobrevivir a ello. Y tuvimos un partido, un gobierno, que, si quieres buscar un partido político que ha tenido más casos de corrupción, con más ingente cantidad de dinero robado, la corrupción es un robo, es un delito y ya está, es un robo, pues a lo mejor vas a tener que ir a Italia, en Europa al menos, quiero decir. Porque lo que pasó con el Partido Popular, por mucho que pase ahora, a partir de ahora, con el PSOE, pues yo no he visto lo que he visto esos años, ¿eh? Porque os recuerdo que durante 2 meses o 3 meses habían casos, uno detrás de otro, del Partido Popular. Y habían días que por la mañana te levantabas con una noticia de un caso de corrupción abierto y descubierto del Partido Popular y te acostabas con 2 nuevos. En el mismo día habían 3 nuevos casos de corrupción. Es una cantidad tan ingente que ningún español, o muy pocos españoles, se dieron cuenta de lo que pasaba esos días. Que lo matizarán, dirán ahora el Partido Popular, pero ¿cuántos llegaron a la cárcel? Vuelvo a hablar de cómo se creó la democracia en España. Tú mides los casos de corrupción por número de personas que visitan la cárcel por año del Partido Popular y con eso mides la corrupción del Partido Popular, no vas a conseguir nada. Porque enseguida los papeles se pierden, los juzgados se incendian, que hubo juzgados que se incendiaron, morían testigos
de la corrupción del Partido Popular unas semanas antes del juicio, o unos meses a veces. En un año o en 2 murieron 14 testigos de casos de corrupción del Partido Popular, mágicamente. Así como ardían juzgados, pues morían personas. Entonces, el Partido Popular va a decir, no, ¿cuántos casos tuvimos? Tuvimos pocos porque, mira, al final no fuimos a la cárcel, claro, ¿no? Tenéis los sistemas judiciales por el mango. Es que es todavía peor lo que me estáis diciendo. Ordenadores destruidos. Pero destruidos de una forma que la gente lo flipaba. Vas a hablar con un técnico de informática y dicen, pues no hace falta destruirlo así, solo se tiene que destruir así si son ordenadores del Pentágono o algo así. Pues lo destruían así, los del Partido Popular, antes de que vinieran a registrar y recoger esos ordenadores para llevarlos al juzgado. Hace falta que diga algo más. Respecto a esto no, voy a continuar.